Y sin más, voy a dar a Itziar y a Luis. Primero nos explicar cómo vivió ella el bombardeo. Luis también nos va a comentar algunas de esas actividades que comentar que hemos hecho, como el viaje a Alemania, el Nueva Guerra, en que han participado durante estos últimos 10 años. Y también vamos a ver La huella humana. Es un vídeo que Guernica ahora realizó en el año 1998 y que trata, hay testimonios, por ejemplo, vamos a ver a Luis de Itziar, y además vamos a ver este encuentro en el mercado y muchas cosas, testimonios de sobrevivientes de bombardeo. Bueno, soy Itziar. No sé, me encuentro un poquito para dedicarme a vosotros, pero bueno, si el hecho es explicaros un poco cómo estuvimos el día del bombardeo, qué nos pasó, eso ya lo tenemos aquí sin sacar. Eso lo tenemos. El pueblo estaba ya, era como Pelia, que ya sabéis, se suele tener todos estos sitios de la Bradley, en varios sitios. Y había pues bastante movimiento. Luego también había movimiento porque había mucha gente que venía a Guernica, pero de fuera, porque por otros sitios la guerra había empezado y se marchaban de allí, sobre todo guipuzcoanos. Gente de Guipúzcoa vino muchísimo a Guernica. Y luego, pues, estaba en mucho movimiento todo esto. De eso, de gente y luego de preocupación, de que la guerra y, en fin, todas esas cosas. Y como había mucho movimiento y éramos niñas, yo tenía sin cumplirlos todavía, y pues estaba preocupada también, tenía otros hijos, habían venido de lugares que si yo 2, el tercero luego más tarde, pero bueno. Y pues todo empezó a crear motivo de un poquito de violencia, un poco de... Y entonces, pues, cuando voy a decir las cosas, pues bastante... Entonces, Ama estaba preocupada de que hablemos sobre los niños, porque ella tenía panadería y solía tener sus panes y todo el racionamiento había empezado y toda esa preocupación. Y entonces pues le dijo, mira, ¿sabes lo que estoy pensando? Que mejor estaríais en el caserío de Boirichu. Yo tenía una prima que nos queríamos muchísimo, y yo éramos 2 niñas, de 12, 13 años ella que yo tenía. Pero bueno, la cosa es que aquella solía ir porque su padrino era el del caserío y solían pasarse el día allí. Y entonces pues los padres pues, estaban más tranquilos con los niños en algún sitio. Y lo mismo me dijo la madre, pues tú también puedes, creo que debes de ir. Y allí estaréis durante el día, luego a la noche vendréis a casa. Bueno, pues muy bien. Había que llevar racionamiento porque entonces leche, pan, huevos, eso es lo que llevábamos. Y allí pues nos hacía la comida una tía y bueno, hasta que empezaron los aviones a venir y de 3 en 3, porque venía uno solo que se llamaba el alcahuete. Venía por todo Guernica y ahí está el alcahuete. Y de esa rota, ahí se fijaban enseguida, siempre había gente y se fijaban enseguida qué es lo que venía. Y empezaron a venir pues el alcahuete, pero luego después del alcahuete 3 aviones y luego otros 3 y todos empezaron, toda la gente se empezó pues, a moverse, a ponerse en sitios, había venido refugios. En el Conde de Arana también habían hecho los sótanos, en el ayuntamiento también habían hecho sótanos, todo fue, bueno, después se miraba. La cosa es que ya fuimos a Boirichu y ese día pues empezaron subieron de 3 en 3, ya eran otros 3, ¿ves? Las campanas, allá están tocando las sirenas, las niñas, nosotros, ¿no? Además, allá están tocando las tías, ya están tocando las sirenas. Pues nada, venimos aquí, pero ya fue tal el agobio de los aviones, de las campanas, las sirenas y el ruido de los motores que era horroroso. La cosa es que todo aquello vino y todos empezaban a ir uno para aquí, el otro para allí y el otro para la otra parte. Y Carmen y yo, niñas, pues también corrimos, porque estábamos como si fuese el caserío, estaba a 1 kilómetro de Guernica, pero de allí se veía todo Guernica, está en una altura, una preciosidad. Ya los estudiantes,
y arrastras, por las hierbas y por los sitios que había plantas y así, nos metimos poco a poco, hasta llegar a un pinar que había ahí en Uruguay. Ahí, la mitad es un pinar y toda la mitad es limpio. Acá no hay nada, ni casas ni nada. La cosa es que entonces, debajo de aquel pinar, pues ya venían los aviones y había un riachuelito, y en aquel riachuelito debajo, ahí sentadas, allí estábamos, Carmen y yo. ¿Y qué nos va a pasar y qué no nos va a pasar? Os podéis figurar, dos niñas, había dos budaris que nos decían, vosotras tranquilas, tranquil, tranquil, está para seco, no, sin pasar, con todos los aviones que vienen. Además se oían los ruidos de bombas, se oían todas esas cosas. La cosa es que al lado empezó a venir una mayor, una pobre, de esas que andan ahí, por todas las calles solas, una pobre. Y, ¿dónde se puede meter? Porque qué tal y qué cual. Donde los demás estamos y esto y lo otro. Sí, aquí. Vaya, mira cómo vienen esos, a los aviones, mira aquí cómo vienen esos. A ver, ¿a dónde voy? Pues tiene que ir, ¿por qué? Véngase como nosotros. Que no, que voy a subir allí arriba, porque allí hay más sitio y tal. No se vaya, que sí, que tengo que ir. Ya subió la cuesta. Ya os he dicho que una parte era pinar y toda la otra parte era, pues como después estaba limpio. Se empezó a subir aquella cuesta y empezó a chillar, le sacaron los aviones que venían y uno de los aviones bajó así, y le ametralló, le mató. Y eso vimos clarísimo. Yo vi claro. Aquellas gafas de aquel piloto, pues terrible. La cosa es que la pobre mujer allí quedó muerta y eso fue lo que vivimos en el tiempo que venían los aviones. Más muertos no vi, pero ese que le mató a aquellas, clarísimo. Y cuando volvimos a ver otra vez al caserío, resulta que, no solo os he dicho, que los del Codorniu estaban en Guernica, la madre, el padre y los elegantes del Codorniu. Y Carmele, que era una mentiza de las que se metía, dijo, mira, esos son carlistones. ¿Ve lo que han hecho con Guernica? Pero ya se ve, ya se veía, no se veía bien todavía de donde estábamos, pero que estaba quemándose, sí. La cosa es que cállese, niña, que yo no le he dicho nada y tal. Bueno, ya llegamos al caserío y el caserío ya nos habían deshecho. Justo en el parque dejaron entero, pero todo lo demás, las vacas, todo destrozado, quemado, y de allí es como un mirador y se ve todo Guernica. Ahora ya falla todo, no hay caserío ni hay nada. Pero de allí se veía todo Guernica, de todas las casas salía las llamas de agua o de fuego, el humo, era algo. Y luego, pues eso, la gente que corría para aquí y la gente que corría para allí. Todo el mundo quería, yo también tenía que ir al final de los tiros, porque me habían dicho que ahí estaba la furgoneta de casa para ir a Pedernales. A Pedernales, no teníamos dónde ir, La cosa es que cuando llegamos allí, bueno, al pasar el puente de Rentería, toda la gente, ¿has visto a fulana? ¿Sabes que ha pasado? Un hecho no sé cuántos, todo el mundo tenía que dar algo que decir. Era un movimiento, un jaleo, un gentío. Yo no sé lo que fue aquí, en Guernica ya estaba quemándose, de arriba a abajo. Todo. Luego la posguerra, ¿qué se suele decir? ¿El bombardeo? El bombardeo. Se ve que no da nunca duro. Pues se suele decir que ya van arreglándose las cosas. Ya sabemos todo lo que pasa después de bombardeo. Pero aquello fue lo más duro que se puede ver. Bueno, yo no os voy a contar mi experiencia personal porque tardaríamos mucho. Siento, espera, tengo un plazo límite a las 7, tengo que estar en otro sitio, pero bueno, lo que os voy a hacer es un resumen de qué fue, cómo era Guernica y cómo fue el bombardeo y todas las circunstancias que se dieron con
bombardeo. Gernika era un pueblo pequeño, de unos 5.000 habitantes. Pueblo antiguo, calles estrechas. Recuerdo esta calle que ahora vemos aquí. Esta, nosotros los niños, entonces, de hecho las calles contadas por el número de saltos que había que dar de una acera a la otra. Esta la hacía yo una en medio y los llevaba al otro lado. El autobús pasaba por aquí y casi cruzaba los balcones. Os dais cuenta del tipo de pueblo que era Gernika. Calles estrechas y casas antiguas. La iglesia creo que del siglo XIII. Y las casas eran de madera y de ladrillo. La guerra empezó el 18 de julio del año 36 y el día del bombardeo, o sea, fue el 26 de abril del 37. Gernika tenía objetivos militares. Había una fábrica de armas, pistolas, la pistola reglamentaria del ejército español. Había una fábrica de maquinaria que me habían conocido hacia bombas y toda la industria que había sido una cosa militar. Las fábricas de objetos que hacíamos para las balas y todas estas cosas. Ya también de, si no sé que conocéis, Rentería es un barrio que está cerca de Gernika, y que pasar un puente para ir a Zoniquete y Patios. Y era un objetivo militar también porque podían cortarle la retirada a las tropas, venían avanzando los franquistas, que eran los tropas vascas venían retirándose, y si hubieran destruido el puente, hubiera sido arrasado. Los que, digamos, todas estas cosas hubieran tenido problemas para retirarse. Bueno, el bombardeo comenzó a las 3:30, yo entonces no tenía reloj, pero bueno, y duró 3 días. Se arrojaron 50.000 bombas destructoras y 3.000 bombas incendiarias. Y las bombas destructoras que rompían las casas y luego echaban ellas. Eran casas, como os he dicho, que eran muy antiguas y ardían una yesca. Fue destruido sobre todo, casi toda la vida, sitios militares. Hubiera estado quizá justificado que hubieran bombardeado los objetivos. Los objetivos de Gernika sí. Además, podían bombardear los objetivos estos sin tocar el pueblo, porque estaban todos en la periferia de esto, estaban al otro lado de las vías del ferrocarril. Por allí estaba donde está todavía, están por allí. Pero no, destruyeron todo lo que era población civil, todo lo que eran viviendas destruyeron. Todo, casi la totalidad de pocas se salvaron, muchas que no fueron destruidas directamente por las bombas, pues con el incendio que vino después, pues, fueron pasando unas a otras y no hubo forma de... Yo recuerdo después del bombardeo ya había explicación, luego me contó mi madre, al bajar vinieron los bomberos de Bilbao y de otros pueblos a intentar hacer algo, pero habían reventado las cañerías, estaban sin agua, una tontería. Con esa apagaron un incendio que era de todo el pueblo, apagó una casa, pero ni un paraíso tenían de ellos. El incendio de Gernika causó un gran impacto en todo el mundo. Yo sé esto porque después de aquí yo tuve que escapar a Bilbao, llegó la guerra, tuve que escapar a Santander, un barco carbonero inglés, tuve que marchar también por ahí a conocer, y allí en la prensa vi la importancia que se había dado en todo el mundo. Era la primera vez que se destruía una población casi integralmente, totalmente indefensa. Aquí no había ni un solo cañón antiaéreo. No sé si se habían inventado los cañones antiaéreos, que hasta entonces no había proyectos de bombardeo de poblaciones civiles. La Primera Guerra Mundial, 14 al 18, sí, de participar la guerra, cuando normalmente eran los frentes. Nos contados con metralladores e incluso con bombas, pero poblaciones así, y más siendo indefensas, aquí en unos cuarteles lo único que había una ametralladora que la tenían para los reclutas que se aprendieran el manejo de la ametralladora. Intentaron, hubo algún optimista que intentó con aquello disparar de los que me encasquilló y no pudo ser. Por eso digo que no hubo ningún... Por eso los aviones bajaban hasta donde querían. Pues no es raro lo que dice aquí Ciar, que dice que sobrevivió
la cabeza del aviador. Después, como digo, causó tal impacto en todo el mundo que yo creo que los mismos franquistas se asustaron un poco de lo que había dicho. Y entonces propagaron que Guernica lo habían quemado los rojos en su retirada, que le habían dado fuego. No sé si habéis estado en el museo, hay dos fotografías que son donde una de ellas aquí había dos iglesias, la iglesia que veis ahí, la de Santa María y la de San Juan, que está aquí abajo. No, estaba.